Gloria al Señor. Y vamos al punto número 4, a Mateo capítulo 13, verso 33. Mateo 13, 33, mire lo que dice la Escritura. Otra parábola. ¿Se recuerdan que este capítulo Jesús les está hablando por parábolas, hermanos? ¿Cuántos van siguiendo? ¿Verdad? Por parábolas. Y esta es básicamente la cuarta parábola o la cuarta parábola que el Señor habla. Y en total les habla 7 parábolas más en este capítulo. Así es que dice en el verso 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, pongan atención, y escogió. Es que vamos a continuar mirando esta porción, hermano, del capítulo 13 de Mateo. Y vemos cómo el Señor, hermano, a través de este capítulo, ¿verdad?, explica y da, ¿cómo se pudiera decir? En realidad que Jesús está hablando a través de estas parábolas en una manera profética, en una manera cómo sería el cristianismo a un futuro. ¿Cómo es que sería? ¿Cómo es que se comportaría? ¿A qué es lo que llegaría el cristianismo en un futuro? En otras palabras, si Jesús, sabemos que el Señor es eterno, pero Él viniera hoy en día, nos dijera, se los dije, se ha convertido exactamente en lo que yo dije que se haría el evangelio, el cristianismo en la tierra. Ahora, quiero que entienda esto. De ninguna manera estamos diciendo que el evangelio ha fracasado o que el cristianismo sea total y absolutamente falso. No, lógicamente hay mucho evangelio falso, hay mucho cristiano falso, hay mucha gente que va a las iglesias que no son nacidos de nuevo, que no conocen a Dios, que no tienen la mínima idea de lo que es ser salvo, de lo que es entender que Cristo sea el Señor de sus vidas. No lo entienden, y esos son señales inequívocas que las personas no conocen a Dios, no han nacido de nuevo. Porque vuelvo a decir, a veces la gente pregunta y dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué fulano es así? ¿Por qué mengano es así? ¿O por qué el pastor está haciendo esto? ¿O la esposa del pastor? Entonces la gente se sorprende y pregunta. Y dicen, pero si ellos se supone que son los hermanos, y como decía el jueves, en realidad el mundo nos tacha a nosotros los cristianos de hipócritas, ¿sí o no, hermano? Pero de hipocresía, o sea, de cristianos hipócritas al mundo hipócrita, déjame una cosa, hermano, no se compara. El mundo es falso como los billetes de cuero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así es que en eso no hay engaño, no hay mentira. Yo prefiero estar en Cristo, estar en la iglesia con, no sé, gente que ha creído y gente que no ha creído, a estar en un mundo perdido, en un mundo que no conoce a Dios. Así es que vemos que Cristo nos habla y nos explica a través de esta porción, hermano, ¿verdad? Cómo a lo que iba a llegar, vuelvo a decir, el cristianismo, ¿verdad? Cristo nos explica a través de estas 2 primeras y la séptima, y nos da a entender, hermano, y es obvio que la cuarta, o sea, esta porción debe de ser interpretada en una estricta concordancia con ella, como les he estado explicando, hermano. Las primeras parábolas dan a entender cómo el reino de Dios sufriría una imitación tan catastrófica, ¿verdad?, que se convertiría, como lo decíamos hace 2 semanas,
el reino de Dios se convertiría en un árbol tan grande que le daría cabida a las aves del cielo. ¿Y quiénes son las aves del cielo? Todo lo falso. Todo lo falso. Vemos que el trigo y la cizaña crecerán juntos. ¿Y qué dijo Cristo? Déjenlos que crezcan juntos. ¿Amén, hermanos? ¿Hello? Déjenlos que crezcan juntos. Es que no sospeche de su hermano, véalo siempre como trigo. ¿Cuántos dicen amén? Véalo siempre como trigo. Así es que la interpretación popular de esta parábola, hermano, que se refiere a esta parábola de la levadura, como representación del evangelio y su poder. Algunos dicen, no, el evangelio va a ser como la levadura, porque ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero ¿usted sabe cuál es el efecto que causa la levadura sobre la harina? La infla, ¿verdad? Entonces algunos dicen, ya ves, así va a ser el poder del evangelio, que boom, va a explotar y se va a hacer grande y va a hacer muchísimo en la tierra. Esa es la idea popular de esta porción. Pero vemos, hermano, vuelvo a decir, que esta parábola de la levadura tiene en realidad significados muy diferentes. Ahora dice ahí, la mujer. Algunos dicen que la mujer es la iglesia. También eso es un error. También es un error. La mujer, que significa la iglesia, esconde la levadura en 3 porciones. Pero en realidad eso no tiene ni sentido. ¿Qué simboliza la masa? ¿Qué simboliza la levadura? ¿Y qué simbolizan las 3 porciones? Hay preguntas. ¿Será todo el mundo reformado y convertido por el evangelio, hermano? Es una pregunta, no la conteste, pero hágase esta pregunta. ¿En realidad será todo el mundo reformado y convertido por el evangelio? ¿Será la iglesia el instrumento para que todo regrese al diseño de Dios de un mundo cristiano? Porque eso es básicamente lo que la ideología milenial cree y confirma o afirma, que el mundo a través de la iglesia regresará a ser un mundo cristiano. Punto número 1, esta parábola está en contexto con las 3 anteriores y Jesús no se contradice. Ya lo leímos en la primera parábola del sembrador. Si usted lo lee, en la primera parábola del sembrador no hay sugerencia de que las porciones de fruto van a mejorar. Vemos que es del 100 al 60 y al 30%. 100, 60 y 30%. ¿Cuántos aquí miran una disminución? ¿Sí lo mira? Una disminución. Yo siempre he dicho, hermano, yo no las dije estas palabras, no son mías. Qué bueno hubiera sido que Jesús lo hubiera dicho al revés. Había un crecimiento de 30, 60 y 100%. Entonces entenderíamos que Jesús estaba hablando que en la tierra el cristianismo crecería, porque Jesús en la parábola del sembrador está hablando de fruto. ¿Me va siguiendo? Y fruto significa verdaderos convertidos, verdaderos cristianos. El buen fruto, el buen árbol por el fruto se conoce, ¿verdad? Así es que si Jesús hubiera dicho da 30%, da 60%, pero finalmente va a dar 100%, wow, entenderíamos que el mundo se haría cristiano al final del tiempo. Pero vemos que Jesús lo dice al revés: 100, 60 y 30. Más, menos, menos. Y después, en la segunda parábola de la cizaña, vemos que el malo viene y siembra cizaña en el campo del Señor. Y entonces los obreros, como hay buenos obreros que desean que eso no sea así, y entonces estos obreros vienen al Señor y le dicen: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña y la tiremos para afuera? No, déjenlas que crezcan juntas, déjenlas. Al cabo, un día va a llegar el del juicio. Y la tercera parábola, en la semilla de mostaza, vemos, hermano, que el árbol, como dice ahí en la parábola de la semilla de mostaza, que la hortaliza se convierte en árbol, y ya lo miramos la semana pasada. Nunca hemos visto o nunca se ha sabido un rosal que se convierta en un rosal del tamaño de un eucalipto o de un roble. Eso está normal. Jesús no, debes una cosa, Jesús es el Señor de los cielos y la tierra, ¿sí o no, hermano?
Aunque Jesús quizás nunca fue a la escuela, pero Jesús no era ignorante ni estaba hablando tonterías. Él estaba hablando cosas que estaba para que la iglesia las interpretara proféticamente en cómo el mundo, ¿verdad? Y más que nada el reino de Dios, y más que nada la cristiandad, crecería, se transformaría de una hortaliza de 12 apóstoles a un enorme árbol que es en día hoy. Hoy en día el cristianismo es un árbol que se ve en toda la tierra, pero está lleno de aves. Eso está tremendo. Está lleno de aves, y las aves representan el mal. Continúa adelante. En primer lugar, el personaje aquí mencionado, una mujer. Ahí está el primer punto que investigamos y vemos. Se trata de una mujer que coloca la levadura en la harina. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender. Y lo he dicho y usted me ha escuchado. Y quiero decirle esto con respeto. Pero, hermanos, el Evangelio, Dios lo entregó para que los hombres fueran los que lo llevaran, lo predicaran en todo el mundo. Entre todos los apóstoles no hubo una mujer. En los 70 que Jesús escogió y envió, no había ni una mujer. Y de hecho algunos ven aquí en esta parábola, sígame hermano, en esta parábola dice que tomó una mujer. Algunos ven proféticamente, dicen ellos, que como la mujer va a llegar a ser un grande, pero grande instrumento usado por Dios para llevar ese evangelio. Quiero que entienda que no es así. No es así. Entonces, el mundo popular y la iglesia popular, porque hay una iglesia muy mística. Hoy en día hay una iglesia muy mística. De hecho, estaba en redes sociales estos últimos días un hombre, un payaso, no sé de dónde era, no lo miré, pero que ya el rapto, el arrebatamiento iba a ser hoy, el día 1 de septiembre. Y entonces todas esas locuras y todas esas tonterías se desatan dentro del pensamiento ignorante de la gente. Quiero que entiendan que entre menos usted lea la Biblia, usted está más propenso a ser engañado y a ser tergiversado en su vida, en su fe, en sus convicciones, si es que las tiene. Continúa adelante. Ahorita vamos a hablar más de eso. La expansión del evangelio es responsabilidad de todos, pero la predicación del evangelio es trabajo de un hombre. En otras palabras, bíblicamente, en la Biblia no hay ninguna mujer que esté encargada de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ni una. No existen pastoras. Y yo sé, y lo digo con respeto, porque quizás usted dirá, pero pastor, mire que yo conozco una iglesia donde hay una mujer pastora que Dios la usa grandemente. Eso es mentira. Cuando una iglesia está establecida una mujer, es una iglesia que está en rebeldía delante de Dios. Y eso, vuelvo a decir, es muy común hoy en día en iglesias donde no les importa la Biblia, no les importa la palabra de Dios. Pero la responsabilidad, usted se fija desde el inicio, iglesia, póngame atención en esto, desde el inicio. ¿A quién Dios le dio la responsabilidad de todas las cosas? ¿Al hombre o a la mujer? El problema es que hoy en día hay muchos varones, hombres pero muy cobardes. Cobardes como ellos solos, irresponsables, cobardes, perezosos, desobligados, que no les gusta la responsabilidad. Porque ves una cosa, usted sabe que ser pastor, ministro, maestro demanda mucho estudio. ¿Sí saben eso? Y hay hombres, hermano, que la Biblia le tienen miedo, le tienen pavor. Pero ustedes tienen una mujer que si le gusta estudiar la Biblia, dice, pues si él no quiere traer el pastorado, yo lo voy a hacer. Yo voy a ser la predicadora, yo voy a ser la maestra, yo voy a ser la pastora. Eso es una rebeldía en contra de Dios. A mí me han preguntado, pastor, en nuestra iglesia se acaba de ir o se acaba de morir el pastor, ¿qué hacemos?
Hay una hermana ahí que brinca mucho y que como que le quiere entrar ¿cómo le? que le quiere entrar para le digo, ¿saben qué? Miren, déjense de locuras, déjense de tonterías. ¿No hay hombres? Sí, hay hermanos ahí que también han predicado. Pues póngalos mientras consiguen a un pastor ordenado que venga y les ministre. Pero ese es el problema de hoy en día. No, pues es que nos quedamos sin pastor. Y pues la que más habla, la que más brinca, la que más salta, la que más profetiza y la que más chilla es la hermana fulana de tal. Pues ella es la que quiere ser la pastora. Eso es rebeldía en contra de Dios. Eso es una rebeldía en contra de Dios. Y déjeme decir una cosa, ahorita le voy a explicar más de esto, pero hermano, vemos que en realidad Dios ha dejado siempre al hombre la responsabilidad de la predicación. Desde el inicio Dios responsabilizó a Adán, responsabilizó a Abraham, responsabilizó a Josué, responsabilizó a David, responsabilizó a Salomón, responsabilizó a los profetas, a Jeremías, a Isaías. Todos fueron hombres. Eran 12 apóstoles, no eran apóstolas. Pablo nunca le dice a ti, mujer pastora de tal iglesia, nunca escribe eso. Porque el orden establecido por Dios ha sido así. Ahora, aquí hay un punto que yo sé que ustedes me están mirando feo, pero yo ya estoy curado de espantos. Déjenme decirle una cosa. ¿Eso significa que Dios menosprecia a la mujer? Quiero que entiendan una cosa. ¿Sabe la responsabilidad tan grande que es aquí? Dice Santiago 3, claramente dice, no se hagan muchos de vosotros maestros, sabiendo que mayor condenación recibirán. ¿Sabe la responsabilidad de esto? Eso es responsabilidad. Así es que si usted puede evitar esa responsabilidad, felicidades, iglesia. Felicidades, hermano. Créamelo. Dios tiene que llamar a un hombre para que sea el predicador, el que lleva el evangelio. Ahora usted dirá, ¿y yo qué, pastor? Yo como mujer, ¿qué hago? Usted ore por sus hermanos. Ore por su esposo. Ore por ellos. Amén. O me va a decir como dijo aquel, así que chiste, ¿va a decir eso? Ore por sus hermanos. Ore por los varones. Ore por mí como pastor. Ore. Que el Señor nos ayude a llevar su palabra, su evangelio. Continúa adelante. En segundo lugar, los efectos que produce. Los efectos que produce. Vamos a hablar un poquito acerca de la levadura. Cuando la levadura, ya lo dijimos, es colocada en la harina, hermano, esta se esponja, se agranda. ¿Sí o no, iglesia? Cuando pone usted levadura en la harina, la harina tiende a esponjarse. Normalmente, lo que se hincha, lo que se esponja, no es sinónimo de algo bueno. Pablo reprende a los corintios y les dice, ustedes están hinchados de orgullo. Ustedes están hinchados porque permiten que este hombre, está hablando de aquel caso en 1 Corintios 5, donde le dice, o 2 Corintios, donde le dice, ustedes permiten que este hombre le haya quitado la madrastra o su madrastra o la esposa a su papá. ¿Y cómo ustedes lo permiten eso? ¿Cómo ustedes dejan que este hombre le quite la mujer a su padre? Ustedes están hinchados, están envanecidos, porque lo que se hincha, ellos estaban orgullosos o estaban llenos de orgullo. Eso es sinónimo de malo. Cuando vemos en esta porción bíblica que la levadura, hermano, no causa el efecto correcto sobre la harina, porque es una cosa, hermano. El evangelio no tiende, por eso todo evangelio que te hace sentirte orgulloso y te enorgullece. Porque usted ha notado que hay evangelio o predicaciones que se dicen, predicaciones del evangelio, que todo es positivismo, todo es championismo, todo es, ¿cuál otra? Lisonjas, todo es hacerte sentir bien. ¿Usted ha notado esa clase de enseñanza? Todo está enfocado a que tú te sientas bien. Pero en realidad, cuando uno estudia las predicaciones de Cristo, las predicaciones de Pedro, de Juan, de Pablo,
En ningún lugar vemos que ellos están para hacer sentir bien a la gente. Imagínense a Juan el Bautista que llega y que le dice: arrepiéntanse, generación de víboras. Pregunto, ¿es eso muy halagador? ¿No? Pero esa era la enseñanza que Cristo decía. Cristo también dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse. No vemos en ningún momento que Jesús y Juan haya llegado y les haya dicho: ¿saben qué? Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Esos son cuentos chinos, hermanos. Así es que el evangelio humilla. Pedro lo dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. El evangelio humilla, no te exalta, no te esponja. Para que me entienda. Continúa adelante. En tercer lugar, ya vimos en segundo lugar los efectos que produce. En tercer lugar, el evangelio transforma almas, no ciudades, hermanos. ¿Cuántos hombres que creen en fábulas dicen que se van a ganar la ciudad para Cristo? ¿Ha oído eso? Hermanos, por 19 siglos o 20 siglos se ha predicado el evangelio. Hasta la fecha no hay una sola nación o estado o ni siquiera una ciudad que haya sido 100% cristiana. Que de hecho no hay ni siquiera una sola iglesia que sea 100% cristiana, hermanos. Así es que, vuelvo a decir, y quiero que, como lo he dicho, que entendamos esta forma en una manera razonable. El evangelio está diseñado para transformar y salvar almas. Que de hecho, cuando el evangelio llegó a tu familia, mira, nada más tú te salvaste. No. ¿Y toda la familia? ¿Dónde está aquel pasaje que dicen algunos: creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y qué? Y toda tu casa. Y entonces están ahí: yo arrebato a mi familia para Cristo, yo declaro la sangre de Cristo sobre mi familia y serán salvos. Y déjame decir una cosa: hasta la fecha no hay ninguna señal de que el evangelio está diseñado para ser establecido en una nación o en una familia o en una ciudad entera, hermanos. Dios salva almas individuales. Cada uno de nosotros, Dios nos llama a la vida eterna. Porque debe decir una cosa: si el punto popular que dice que la levadura va a leudar toda la masa y toda esa masa se va a convertir en un cristianismo 100%, si eso fuera real o verdad, entonces desgraciadamente estamos hablando de un evangelio que ha fracasado. Porque déjeme decir una cosa, hermano, y se lo he preguntado en otras ocasiones, pero se lo vuelvo a preguntar. Hoy en día, ¿usted mira la situación en el mundo mejor o peor? ¿Cómo usted mira? ¿Cuántos aquí tienen, cuántos aquí tienen más de 10 años convertidos? Bueno, yo sé que es mucha fe la mía, pero ¿cuántos tienen más de 10 años convertidos, hermano? ¿Algunos tienen más? Yo tengo casi como 30 años de conocer al Señor. Me dice una cosa: si usted miramos retrospectivamente para atrás, hace 10, 15, 20 años, ahorita, la línea del cristianismo no es hacia arriba, va hacia abajo. Ha declinado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Está fallando el cristianismo? ¿Está fallando el evangelio? No. Escúchame, te lo voy a pintar así de fácil. Escúchame, así. La predicación que yo estoy predicando, y yo lo he dicho, pero la predicación que yo estoy predicando y todas las predicaciones que yo he predicado a través de mi vida, es el evangelio exclusivo para los escogidos exclusivamente. Solamente las ovejas de Dios escuchan la voz de Cristo, ¿sí o no, hermanos? Jesús dijo, ¿verdad? ¿Lo dijo, no? ¿Mis ovejas? ¿No dijo mis ovejas? No digo ovejas y cabras, porque las cabras no le hacen caso a nadie, hermanos. Las cabras no hacen caso a nadie, pero Jesús dijo, mis ovejas, porque esas ovejas oyen la voz a través de la predicación, la enseñanza, y esa enseñanza los hace crecer. Las cabras no crecen, las cabras solamente destruyen,
ruñen. Las cabras solamente están ahí topeteando a todo mundo. Esa es la característica de las cabras. Entonces, el evangelio, hermano, es exclusivo para los hijos de Dios, porque ellos escuchan el evangelio, lo ponen por obra y crecen a través de él. Crecen, van creciendo, van avanzando. Pero el evangelio no ha fracasado. El cristianismo no ha fracasado. El evangelio sigue teniendo el mismo poder de salvación para los que creen, hermanos. Para los que creen. Cuarto, para los judíos, la levadura, está entre comillas, fue siempre una figura de maldad, hermanos. La semana pasada les hablé acerca de que las aves, simbólicamente a través de la escritura, representan el mal. ¿Se recuerdan la semana pasada, iglesia? Ok. ¿Qué significa la levadura en este contexto que Jesús está hablando? Vamos a Éxodo 34, 25. Éxodo 34, no pierda Mateo 13, pero dice Éxodo 34, 25, no ofrecerás cosa con levadura, ¿sí? Leudada, junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. ¿Usted sabe que Dios prohibía la levadura en sus sacrificios, en sus ofrendas? Cuando tenían que cocer tortas, tenían que ser sin levaduras. Cuando tenían que cocer pan, tenía que ser sin levadura. Los sumos sacerdotes, cuando comían pan y cocían pan, tenía que ser pan sin levadura. La levadura fue descartada del culto de Dios, fue quitada. Ok, en Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová el Señor. Ninguna ofrenda. Porque Dios había dicho, no quiero levadura en mi pan, no quiero levadura en mis ofrendas, no la quiero. No la quiero. Vamos a ver también, hermano, continúa adelante. Esta parábola no es la única ocasión. Jesús habló de la levadura varias veces. Esta parábola no es la única ocasión en la que el Señor Jesús empleó esta figura. Mire, sin perder Mateo 13, dice Mateo 16:11. Mire lo que dice el Señor. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los, ¿qué, hermanos? Saduceos. Dice, leo el verso total 11, yo lo apunté a la mitad. Dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? No fue por el pan. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor? ¿De qué estaba hablando? En Lucas 12:1. Dice Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, en primer lugar les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Con estos pasajes hasta aquí, hermano, ¿cuántos están entendiendo que Jesús también tomó la levadura como algo simbólico o algo que simboliza el mal, el error? ¿Me va siguiendo, iglesia? Que de hecho, hermanos, la levadura, lógicamente, más adelante lo vamos a ver, pero la levadura se refiere, básicamente Jesús dijo, a la doctrina de los fariseos, que era hipocresía, pero también eran el error. Continúa adelante. El Espíritu Santo ha utilizado esta misma figura a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo también ha utilizado esta misma figura a través del apóstol Pablo. Quizás, no sé, nunca había leído tantos pasajes bíblicos en un culto, pero pues a eso venimos. Amén, hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 6, versos 6 y 7. Capítulo 5, versos 6 y 7. Fíjense lo que dice. Aquí es lo que les decía hace un rato. Es lo que les decía hace un momento. Dice el apóstol Pablo. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No saben que un poco de qué, hermanos? Leuda toda la masa. Ahora dice, miren lo que dice el verso 7. Límpiense.
pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin que, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, si Cristo, si Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo aquí, ¿no acaso pudieron entender que la levadura en un aspecto simbólico representa lo malo? Porque en realidad, hermano, en realidad no era tanto que Dios los condenara porque comieran un pan leudado. No era eso. En realidad Dios empezó a enseñar que la levadura, que simboliza la hipocresía, la falsedad, las falsas enseñanzas, deben de ser quitadas del corazón, de la mente, del pensamiento de los cristianos. Ahora, Pablo no les está diciendo que se limpien de algo que no es dañino. No, les dice, límpiense. El verso 7, límpiense de esa vieja levadura. Dice, para que seáis nueva masa. Para que ahora sean solamente masa en Cristo Jesús, sin levadura. Continúa adelante. Punto número 2. Punto número 2. El diablo siempre ha luchado por contaminar el reino de Dios. Esa ha sido su pelea de siempre. El diablo siempre ha luchado por contaminar el reino de Dios. La harina, hermano, la harina representa a Jesús. La harina representa a Jesús. Él es el pan de vida. Dice Juan 6, 47 y 48. Dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ahora, quiero que entienda esto, hermano. En el Antiguo Testamento Dios dijo, no pongas levadura a las ofrendas. En el Nuevo Testamento Pablo dice, límpiense de la levadura. Y Jesús mismo dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Pregunto, entonces, Él como siendo el pan de vida, Él siendo el pan de vida, Jesús, ¿contendría Él levadura? Claro que no. En ningún aspecto Jesús contenía levadura. Por eso la Biblia nos enseña, hermano. Por eso la Escritura enseña que Él siendo el pan de vida, nosotros debemos, por eso dijo, todo aquel que come de mí no tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. Le dijo a sus discípulos, partid, comed. Yo soy el pan de vida. Porque Él es el pan que no contiene levadura. Pero hay muchos que le ponen mucha levadura a sus panes, porque ellos básicamente son levadura. Ellos leudan. Dijo Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad que sí? Un poco de levadura. Así es que cuando Jesús está hablando en la parábola de Mateo 13, siguiendo todo el contexto de la Escritura, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó levadura y la escondió, no estaba diciendo que esa levadura era buena. Por lo tanto, la levadura en Mateo 13 no puede significar al verdadero evangelio. Y no puede significar que la adora del evangelio sobre la tierra. No puede significar eso. Porque sería algo que los discípulos, que de hecho no hay ningún momento que le pregunten, Señor Jesús, pero ¿por qué dices que la levadura es ese evangelio si tú nos has enseñado y las escrituras enseñan que la levadura es incorrecta, la levadura es mala? ¿Por qué tú comparas el evangelio con la levadura de esta mujer? Saldría en contexto, saldría fuera de contexto. Los discípulos le preguntarían como le preguntaron. ¿Se recuerdan cuando Jesús predicó la parábola del sembrador? Cuando estaban allá le preguntaron, Señor, ¿qué significa la parábola del sembrador? De la misma manera ellos hubieran preguntado, Señor, ¿por qué usaste la levadura como sinónimo del evangelio? Pero no existe eso, porque Jesús sabía que sus discípulos estaban entendiendo lo que Él les estaba diciendo, hermanos. Continúa adelante. La acción de la mujer representa la mala intromisión
de las cosas que Dios prohibió, hermanos. Eso es lo que representa esa mujer. Ahora, vamos a ver una vez más, Mateo 13:33. Vamos a leer una vez más, mire lo que dice. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó. Esa palabra tomó tiene un significado. Es como cuando alguien toma algo a la fuerza. Es como cuando alguien toma algo que no le pertenece. Tomó. La palabra griega original significa algo que toma en una manera desordenada. Es como cuando alguien agarra algo por violencia, o toma algo que no te pertenece, o lo tomas malamente. Es como lo he dicho, hermano. Por ejemplo, las armas, el mal no está en el arma. El arma es un pedazo de metal. ¿El mal dónde está? Pero entonces la persona toma un arma para hacer mal. De la misma manera, dice aquí Jesús, el Señor Jesús dijo, esta mujer tomó, no es que lo recibió. Pablo, cuando hablaba del ministerio que él había sido encargado para predicar el evangelio, él dijo: el evangelio que me ha sido encargado, el evangelio que se me entregó, el evangelio que se me ha dado por gracia, y él había recibido de Cristo el predicar el evangelio. Esta mujer no, esta mujer tomó. Y también vemos, hermano, que el evangelio, dice la Biblia que aquí ella lo tomó y lo escondió. Lo escondió, ¿sí lo nota? Lo escondió. El evangelio no es para esconderse. El evangelio es para predicarse, ¿no? Dijo Jesús, no lo busque, pero dijo Jesús en Mateo 10:27, lo que les digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Entonces, vemos que Jesús está dando una parábola en la cual su significado, hermano, tiene algo o una connotación peyorativa, errónea. En otras palabras, Jesús está advirtiendo de algo que sucedería, que sería erróneo, malo. Ahora, ¿por qué digo que la mujer representa la mala intromisión de cosas que Dios prohibió? Bueno, porque en realidad, a través de la historia y de la Biblia, vamos de la Escritura, a través de la Biblia, hay muchas mujeres que representan lo malo. Por ejemplo, comenzando desde nuestra primera madre, Eva. Eva representa la desobediencia y el desacato de una mujer a la sujeción de su esposo. Eva no tenía que estar haciendo nada ya ella sola, hablando con la serpiente, o apartada, propensa a la tentativa de que la serpiente hablara. Una, Jezabel, de hecho, hoy en día cuando usted mira a una mujer rebelde, una mujer grosera, una mujer altanera, pero que dice que es cristiana, pues es una representación de Jezabel. En otras palabras, no hay cosa peor que le pueda decir a una mujer así de orgullosa y con esos instintos que Jezabel. Jezabel es la representación de esa mujer. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Jezabel es una profetisa que enseña erróneamente a los cristianos, a los hijos de Dios. Jesús le dice a una de las iglesias: pero tienes entre tú y está entre vosotros esa mujer profetisa Jezabel que enseña a mis hijos a fornicar con los ídolos. Quiero que entienda esto, porque yo sé que hay una línea muy fina. No quiero que entienda esto como que toda la mujer es así, toda la mujer representa el mal. No. Pero en realidad, cuando una mujer se pone en las manos del diablo, es mucho más peligrosa que un hombre cuando se pone en las manos del diablo, hermano. Créamelo. La mujer tiene algo distinto.
que cuando es usado para la gloria de Dios, Dios la usa grandemente. Porque no hay cosa más hermosa, más glorioso en la vida de la mujer que el amar, respetar a su esposo, a sus líderes, amar a su iglesia. Eso es tu gloria, mujer. Tu gloria es amar a tu marido, orar por él, ayudarlo en lo que Dios ponga en su vida hacia el futuro. Tu labor es ese como mujer, el amarlo. Y como parte de la iglesia, el orar por tus líderes, el pedirle al Señor que los guíe, que no se les suelten tornillos y empiecen a hacer locura y media. Entonces, yo espero que me haya entendido esto, porque no quiero que entienda, mi punto no es que quiero que entienda que la mujer es mala en sí, no. Estoy hablando que Jesús está representando y tomó una mujer aquí en Mateo 13:33, porque para Jesús el hecho de que la mujer se intrometa dentro del ministerio del Evangelio es un error. Así, sencillo. El hecho de que haya tomado una mujer, ¿por qué no dijo un hombre? ¿Por qué no dijo el reino de los cielos? Ponlo por favor, Mateo 13:33. ¿Por qué no dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó levadura? ¿Por qué no dijo esas palabras Cristo? ¿Por qué dijo una mujer? ¿Qué tenía que ver una mujer? Cuando de hecho los discípulos, al oír que una mujer, ¿cómo tomas a una mujer como la que toma la levadura y la esconde? Ellos sabían que cuando Jesús tomó la figura de una mujer, se estaba refiriendo a las cosas malas que se intrometen dentro del reino de Dios, hermano. No es que la mujer sea mala, sino que es la representación en ese aspecto de que esta mujer hizo algo erróneo. Continúa adelante. El evangelio se predica con sinceridad. Y esta mujer no actuó así, hermanos, porque lo escondió. La Biblia nunca nos enseña que escondamos el evangelio, que escondamos la luz del evangelio. Jamás nos enseña eso. Ya lo leí, Mateo 10:27 dice que lo que recibamos del Señor lo proclamemos en las azoteas, a todo lugar. El evangelio se predica con sinceridad. Esta mujer no actuó así. Dice 2 Corintios 4:2. Mire lo que dice Pablo el apóstol. 2 Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué tremendo. Pablo no adulteraba la palabra de Dios, hermano. Hermanos, ¿usted cree que no es fácil hacerlo sentir bien a ustedes? Yo miro, he observado a través de mi vida, he mirado que cuando usted es una persona lisonjera, que usa siempre palabras siempre agradables, entre comillas, aunque en lo oculto usted es otra persona, pero frente a la gente siempre está usando: ay, hermanito, hermanita, mire que usted es un siervito. Es fácil hacerlo sentir bien. ¿Tengo el tiempo para acomodar los mensajes? Porque pregunto, ¿se pueden acomodar, sí o no? ¿Tengo tiempo para acomodar los mensajes y venir aquí domingo a domingo y hacerlos sentir bien? Eso es fácil. Además, tuviéramos más gente, porque es fácil. Pero Pablo dice: no adulteramos la palabra de Dios. Lo que dice, hermanos. Amén. ¿Sí me explico, iglesia? Pero esta mujer no hizo eso. Esta mujer escondió la levadura. Es como cuando, no sé, usted sabe, por ejemplo, que se pueden vender autos que están en mal estado. Se les puede dar un maquillaje por encima y venderse, ¿sí o no, hermanos?
Se puede hacer. Lo maquilla, lo lava bien. No, está bueno. No, el carro, mira, no le falla nada. Y se lo venden. Cuando firman los papeles, se lo venden. Y al otro día el carro se anda desbaratando. Todo le suena, todo le duele. Pero la culpa fue del que lo vendió, porque adulteró las cosas para venderlo. ¿Sí o no, iglesia? Para mí fuera fácil vender un evangelio agradable, bonito. Ya se lo dije, algunas veces digo championeros porque los champions, a veces me los encuentro por ahí, los champions, y tú puedes, campeón, y échale, saca el campeón que está en ti, tú eres la luz, y no, tú eres lo mejor, y siempre están con palabras positivas, aunque la persona es un perfecto fracaso, pero siempre le están dando palabras positivas. Un positivismo falso, erróneo, siempre. No, tú puedes, campeón, y que tú eres el campeón que está en ti, y que saca lo mejor, y levántate con positivo, y levántate con el pie derecho, y están siempre dándole palabras positivas, aunque la persona sea un perezoso y no haga nada por su vida. De la misma manera fuera fácil venderles y darles, como esta mujer, un evangelio adulterado. Fuera fácil. Un evangelio leudado, inflado, sobrevendido, un evangelio, hermano, esponjado. Porque me dice una cosa, ¿usted ha visto el pan sin levadura? ¿Ha visto alguna vez pan sin levadura? Es un pan plano, sin chiste y hasta feo, ¿sí o no, hermanos? Pero compre un pan leudado, esponjosito, bonito, ¿sí o no? Es más, que de hecho, el pan leudado rinde más que el pan sin levadura. De un pan sin levadura, un pan así es mucha masa. El pan leudado es un cuarto de esa masa, le echas poquita levadura y ¡pum!, se vende, se hace grande. El pan leudado es fácil venderse, porque se ve más apetecible, se ve más. Imagínese, cuando usted va a la panadería y ve en la vitrina el pan y mira a todo un pan aplastado, plano, sin chiste, sin sabor y sin color, ¿quién va a querer ese pan? Pero cuando usted va a la panadería y ve pan esponjoso, acaramelado, con azúcar, bonito, arreglado, pregunto, hermano, ¿no se lleva usted 3 docenas? ¿Ah? Más cuando va con hambre, ¿sí o no, hermano? Dame se lleva toda media panadería. Pero vemos, hermano, que Jesús nos está advirtiendo de algo. Continúa adelante. Los falsos solo pueden injertar y esconder falsedades, hermanos. Volviendo al punto de cuando a veces las mujeres, o hay mujeres que algo les pasa en sus mentes, en sus corazones, hay vacíos profundos en sus almas que quieren llenarlos con algo, pero es muy significativo. Yo no sé si usted lo tiene en las notas, pero que grandes movimientos heréticos, hermano, fueron iniciados por mujeres. ¡Qué tremendo! Bueno, lógicamente los testigos de Jehová, que son una de las sectas más aberrantes sobre la tierra, y los católicos, que también estaba dirigido por el Papa, pero en realidad muchos movimientos enormes son dirigidos y comenzaron. El espiritismo moderno, por ejemplo, que fue iniciado en 1848 por las hermanas Fox en Boston, Massachusetts, aquí en Estados Unidos. Los adventistas del séptimo día fue fundado por Elena White. La ciencia cristiana fue organizada por Mary Baker Eddy. La teosofía, es también otra secta humanista y esotérica, fue ideada por Madame Blavatsky y ahora es dirigida por Annie Besant. Y usted puede verificar, ahí están los nombres para que los busque en Google y vea quiénes significan, porque no vaya a creer que me inventé los nombres aquí. Búsquelos, ¿verdad?, de cualquier forma, y vea que estas mujeres, qué es lo que hicieron. Y el cristianismo, hermano, hoy en día que se están elevando o levantando tantas pastoras, profetas, apóstolas, y no se diga el movimiento feminista. ¿Qué es el movimiento feminista hoy en día? ¿Usted lo ha mirado? ¿Qué es el movimiento feminista? El movimiento feminista que según lucha por los valores y la integridad de la mujer, ellos dicen. Pero déjeme decir una cosa, ¿ha visto a las feministas todas rapadas?
con pañuelos verdes, pintando paredes, destruyendo autobuses. Pregunto, hermanas, ustedes que tienen al Señor y que tienen al Espíritu de Dios en sus vidas, ¿realmente esas mujeres representarían el feminismo real como Dios lo ha diseñado? Hermanas, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero vuelvo a decir, eso va a la alza, va aumentando cada vez más. Continúa adelante. La levadura simboliza la corrupción de la verdad de Dios por la introducción de la doctrina del mal, hermanos. Dice Mateo 16:12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, fíjese lo que dice, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, ¿qué significa la mujer que escondió 3 medidas de levadura? ¿Qué significa? La falsa doctrina que fue introducida en el reino de Dios. Hermanos, hoy en día hay tantas falsas doctrinas, pero no se asuste ni se espante, hermano. No se asuste ni se espante, porque hay gente, alguna vez a usted le han preguntado, gente inconversa, lógicamente, alguna vez le han preguntado, oye, ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Te han preguntado eso? Hermanos, ¿cuál es la religión verdadera? O usted los invita a la iglesia, ven a la iglesia, vamos a la iglesia, mira, ven a congregarte. ¿Y qué te dice? No, ¿para qué? ¿Y cuál es la religión verdadera? Esa es una pregunta equivocada, errónea. Esa es una pregunta de una excusa que la gente quiere poner para no congregarse. Pero en realidad, hoy en día, hermano, hay muchas denominaciones, iglesias en el mundo que tienen ideas, o mejor dicho, doctrinas y teologías totalmente adversas, contrarias, erróneas. La verdad no adulterada de Dios es demasiado pesada para el hombre natural. Por ejemplo, la soberanía de Dios. Yo como pastor he perdido gente porque enseño la soberanía de Dios y hay gente que no cree en la soberanía de Dios. Me lo han dicho, no, yo no creo en la soberanía de Dios, pastor. Yo no creo eso. Bueno, entonces, ¿en qué crees? Pues creen en lo que se les antoja, ¿no? ¿Qué puedes hacer ahí? La incapacidad del hombre para ser salvo. El horror del pecado, la totalidad de la depravación humana, el castigo eterno de los impíos. Todas esas enseñanzas son indigeribles a la mente carnal, hermanos. Por último, el diablo trabaja hasta el final. El diablo trabajará hasta el final. Aún los tiempos no han terminado, la historia aún no termina. El diablo no se detendrá, no parará. Sigue luchando para engañar a las naciones. Para engañar a las naciones. Por lo tanto, el diablo se ha encargado de inyectar, esconder y alterar la masa del evangelio con levadura, que son falsas doctrinas y enseñanzas. Hace un rato se lo decía, hermano. ¿A quién representa Jezabel? Mejor dicho, el diablo es representado en Jezabel. Y no estoy hablando de la mujer, estoy hablando de una representación a través de esta mujer. Dice 1 Timoteo 4:1. ¿Lo tiene, hermanos? Miren, léalo conmigo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. ¿De qué? De demonios. ¿Y sabes quién van a escuchar esas doctrinas de demonios? ¿Sabes quién? Las cabras. Porque las cabras se comen lo que sea, ¿no? ¿Cuántos aquí son de...? No, yo iba a decir cuántos son de rancho, pero no, mejor no. ¿Cuántos aquí alguna vez han visto o criado cabras? ¿Hermano? ¿Cuántos han visto cabras, hermanos? ¿Sí o no la cabra se come lo que sea? O cuidado y se le olviden sus zapatos allá afuera, porque al otro día... ¿Sí o no? Zapatos, ropa, madera. Decía una hermana, hasta placas de carro se comen, pastor. No sé eso. Pero la cabra se come lo que sea, ¿sí o no, hermanos? Por eso. El Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos vendrán, verá, espíritus engañadores. Escuchando espíritus engañadores. Y según Pedro 2:1,
Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese lo que dice, que introducirán como esa mujer de la parábola de la levadura. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué, hermanos? Destrucción repentina. Así es que la parábola de la levadura no representa la expansión del evangelio en lo absoluto. No representa la expansión del evangelio en el reino de Dios, y no representa que las mujeres van a ser el gran poderío del evangelismo sobre la tierra. No representa eso. Aunque es cierto que hay muchos hombres que han dejado su responsabilidad tirada, no sé, escondida, no sé en dónde, pero eso no es ninguna excusa ni ningún pretexto, porque hay mujeres que me han preguntado, bueno, si el hombre no quiere, pues yo tomo el lugar, dice la mujer. Eso no es así. De hecho, Jesús dijo, vean que la mies es mucha, rogar al dueño de la mies para que mande mujeres a predicar. ¿Dice eso? Obreros. Rueguen al dueño de la mies para que mande obreros. Para que mande obreros que trabajen en la obra del Señor. Así es que, gracias a Dios, hermanos, porque todavía hay lugares en esta tierra que no se dejan leudar por la falsa enseñanza. Y mientras el Espíritu Santo permanezca en la tierra, entre los santos hijos de Dios, la verdad de Dios tiene que seguir siendo proclamada. ¿Nos gusta? No nos gusta, pero tiene que seguir siendo proclamada. Mientras el Espíritu de Dios esté aquí, Él es la causa obstaculizando e impidiendo que todo sea leudado. Gracias al Señor, hermano. Gracias al Espíritu de Dios. Un día la sal será removida y no quedará nada para detener la corrupción universal. Fíjense que Jesús dijo, ustedes son la sal. Nada más esas palabras, ustedes son la sal, significa mucho. En otra palabra, ustedes son la anticorrupción. Ustedes son los que preservan la verdad del evangelio. ¿Verdad que sí? Dijo ese Señor. Ustedes son la sal. Tú eres la sal, no eres azúcar, ni eres carbonato. ¿Sabes qué es el carbonato? ¿Verdad? Le echas agua, esponja, no eres carbonato, ni eres azúcar, eres la sal. Somos la sal de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Aquí estamos, Señor.